¿Quién será la próxima víctima de Hisoka? Mucho se teoriza que el siguiente será Franklin por permanecer solo comiendo su rico salchipollo. Otros opinan que es Nobunaga, pues como sabrán, en los últimos capítulos del manga se le ha dado mucho protagonismo, y otra cosa es que aún desconocemos su habilidad Nen. Lo único que hemos podido observar por parte de Nobunaga es que es un maestro en el uso de la espada. Y eso es lo más interesante, tal vez solamente su espada es su arma favorita y no esté ligada a su habilidad Nen. Bueno, esa es solamente una idea mía, porque si habrán notado, no lo vimos nada preocupado al perder su espada contra los guardias de Morena. Hace poco mi colega Kibano me comentó algo interesante. Como sabrán, los personajes de Hunter x Hunter están inspirados en la obra de Togashi, llamada Yu Yu Hakusho. Y como recordarán, uno de los personajes principales era el macho alfa Kuwabara. ¿De que es un hombre? No puedo creer lo que me dices. Bueno, tendré que ver. Si me disculpan, echaré un pequeño vistazo. Da la casualidad que él no tenía una espada física en sí, sino su espada a espíritu. Y acá es donde sale una teoría donde posiblemente Nobunaga tenga esta misma habilidad de crear su espada Nen. Pues como recordarán, en una de las batallas que tuvo Gon en contra de las hormigas quimera, modificó su ataque, que normalmente viene a ser un golpe extremadamente fuerte, a un corte limpio como si fuera una espada. Fatality. Cierto, otra cosa que se me estaba olvidando, con Kuwabara también tenía la habilidad de alargar su espada, y como ya dije antes, es una posibilidad de que él pueda hacer algo similar. Bueno, la verdad es que en sí lo hizo, pero no utilizando su Nen, sino que su espada estaba enganchada a una cadena. En el caso de Chizuku, pues como ya sabrán, ella ya desde antes ya estaba destinada a morir, por las predicciones que se nos mostraron en el arco de las arañas. 大切な暦が一部欠けて、残された月たちは盛大に弔うだろう。あなたは仲間と墓標に血を添える。下月が寂しくないようにと。黒い商品ばかりの忍ばで、あなたは長い眠りを強いられる。何よりも孤独を恐れなさい。二人きりほど怖いものはないのだから。やっぱりそうだ。来週死ぬのは私です。 Encontrarás descanso eterno en una habitación de mercadería negra. Acá debe referirse a algo relacionado con la mafia, posiblemente en un cuarto donde la mafia guarde sus armas, o algo parecido. Cuídate de la soledad, por sobre todo. Tendrás mucho que temer cuando estés a solas con otro. Puede que el mismo Hisoka termine acabando con ella, o hasta la misma mafia, pues como recordarán, ellos solamente son aliados temporales, pues ellos mismos saben que la araña son un peligro para ellos. Los mismos miembros de la araña comentaron que estamos dispuestos a saquearlo todo. Bueno, todo esto solamente es una especulación mía. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saberlo en la caja de comentarios. En el caso de Fins no se pudo saber mucho sobre su futuro, pues faltaba un requisito indispensable, que era saber su tipo de sangre. También debemos recordar que él actualmente posee la fuerza física más grande en la araña. Y por parte de Phaeton, bueno, de él se desconoce su fecha de nacimiento, otro requisito que se necesita para poder saber el futuro. F por él, no se sabe cuándo es su cumpleaños. Algo que me puse a pensar es sobre su habilidad Nen. La considero algo problemática, pues ya tuvimos la oportunidad de verla, pues su rango de ataque es bien extenso, y eso puede perjudicar a todas las personas en el barco ballena. Pero también pienso que solo la utilizaría como último recurso, porque eso también afectaría a sus camaradas. Con respecto a Machi y Franklin, no se mencionó nada al respecto, pero estoy casi seguro que se nos mostrará un flashback sobre el momento que supieron sobre su futuro. Ya que estamos hablando tanto de las predicciones, otro tema importante a tratar sería un poco sobre qué pasó con Neonostrad.
pues al parecer acabaron con su vida. Esto se sabe porque Kuroro ya no posee dicha habilidad en su libro. Pues en una parte del manga, Shizuko le pregunta a Kuroro si puede utilizar esa habilidad para ver qué va a suceder. Y este le dice que desapareció, dando a entender que murió. ¿Cómo es que pasó esto? Muchos teorizan que fue el mismo Hisoka que acabó con ella, para que Kuroro pierda esa habilidad de predecir el futuro, para que no tenga más ventajas a futuro. Otra alternativa también podría ser que el mismo padre acabó con ella, porque ya no le era útil. Pues como recordarán, solamente su hija le era útil, haciendo sus predicciones para así obtener más dinero en la mafia y para también subir a un rango superior en la mafia. Por otro lado tenemos a Illumi Soldic, un nuevo integrante en la araña. Él nos comenta que fue contratado por Hisoka para que lo asesine, pues tiene un acuerdo por escrito, donde dice si él muere, igual obtendrá su recompensa. Pues ambos van en serio y solo queda esperar quién caza a quién. De momento Illumi se encuentra con su hermano Kaluto, haciendo sus propias investigaciones. Cabe resaltar que Kaluto Soldic fue muy importante en la recuperación del nen de Kuroro, pues ayudó en la búsqueda del exorcista, para así quitar la maldición que le impuso Kurapika a Kuroro, pues dicha habilidad sería muy útil para encontrar a Hisoka. Tal vez el enfrentamiento ya esté a la vuelta de la esquina. Por otra parte tenemos a Bono Lelop, quien se encuentra con Shizuko y Kuroro. Él sabe que no es rival para Hisoka en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pues al estar junto con sus compañeros tendrá más opciones de ganar. También nos menciona su habilidad llamada Cantail Metamorphosis, la cual le permite transformarse en varias cosas. Y último, pero no menos importante, Kuroro Lucifer. Su estado actual, por decirlo así, es algo inestable por la muerte de Cortopi y Sharnar. En lo personal, pienso que ya no se va a enfrentar a Hisoka. Ellos ya tuvieron su pelea. Mucho se teoriza que todos los miembros de la araña morirán y solo quedará Kuroro, solo y abandonado. Bueno, en sí, ya Togashi lo había comentado anteriormente. Un super spoiler, que todos los miembros de la araña morirán y nadie se salvará. Regresando con Hisoka, luego de su resurrección, él se convirtió en un ser más peligroso, pues el nen se vuelve más fuerte después de la muerte. Ahora es un hombre mitad goma, desde su brazo, su pierna, su pecho y parte de la cara. Como recordarán, utilizó dicha habilidad de hombre goma para acabar con Sharnak y Cortopi. Ahora que Hisoka es más fuerte, sus probabilidades de ganar han aumentado un montón. Y luego de todo esto, ¿qué hará? Pues me imagino que lo de siempre, generar caos. Hasta se puede bajar hasta un príncipe. Bueno, nada se sabe. Lo único que podemos hacer es analizar la situación y especular qué puede suceder a futuro. ¿Qué opinas tú? ¿Será el final de la araña? ¿Hisoka morirá? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Bueno amigos, hasta acá este pequeño análisis de lo que podría suceder a futuro en Hunter x Hunter. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse para más contenidos. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. ¡Chau, chau!